es muy, 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 muy difícil, pero se resumiría en este tipo de cuestiones lo que nos quieren dar a entender la autoridad. Ahora bien, lo que les comentaba, no todos juegan en este cálculo, sobre todo en los que a mí, como contribuyente, me benefician. Se ha discutido si es constitucional o no, dependiendo de la postura, ya que existe la postura de que el contribuyente no debe considerar realizar esta mecánica de cálculo, puesto que es derivado de fenómenos que no está en sus manos controlarlos. Esto porque la inflación es un fenómeno económico en el que intervienen agentes macroeconómicos, siendo además una institución la que se encarga de medirlo y analizarlo, que en este caso es el INEGI. Siempre se ha tocado esta cuestión de que si es constitucional o no del famoso ajuste anual por inflación, que por qué se debe reconocer, por qué tenemos que hacer este tipo de cálculos si la empresa no lo reconoce o no están acostumbrados. Y en este tema ahorita me estoy acordando también, recordarán los que hacíamos dictamen o se llegaban a utilizar estados financieros para cierto sector que nos llegaban a decir que debíamos de tener los estados financieros, ay, se me fue el nombre, reactualizados o refinanciados, cuando hacíamos el ajuste igual en base a los INPS, se me fue el nombre, lo que era antes que el B10 me parece, se me fue el nombre, la reexpresión de estados financieros me parece, creo, en donde también teníamos que, en base a los INPS, teníamos que reexpresar los saldos de nuestras cuentas para traerlos a valor actual. Entonces, con el ajuste anual es lo que se quiere hacer o se pretende hacer o se realiza en base a datos actuales, pero sí está la incertidumbre, digamos que la problemática o esa duda de que si es constitucional o no, o por qué lo debemos de hacer. Pero eso ya es otro tema y ahorita nada más lo sacamos para tener el antecedente, o sea, no por otra cosa, pero sí llega a haber esa problemática, pero al final de cuentas lo tenemos que hacer, o sea, ahí sí ya no nos queda de otra, ¿no? En la determinación del factor de ajuste es, como les comenté, cuando se trate de un ejercicio completo, 12 meses, se determina pues el INPC del mes del ejercicio en que se trate, del último mes del ejercicio en que se trate, entre el INPC del mes inmediato anterior del primer mes del ejercicio en que se trate. Nos va a dar igual al coeficiente menos la utilidad, la unidad más bien, 1, y nos va a dar el factor de ajuste anual. ¿Esto en qué se traduce? Que va a ser el INPC de diciembre de 2020 entre el INPC sería de diciembre 2019, me parece. Sí, sería diciembre 2020 entre diciembre 2019. Ay, me congelé. A ver, ¿me confirman si estoy, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ok. Es que sí vi como que se congeló mi cámara. No, ok, correcto, entonces. Ok, entonces vamos bien. Entonces, ¿en qué se traduce esta fórmula? INPC diciembre 2020 entre INPC diciembre de 2019 menos 1 y nos da el factor de ajuste anual. Esto es lo que sería por el ejercicio de enero a diciembre o 12 meses el completo. Tratándose de uno que no sea de 12 meses, pues tenemos que ver en qué mes fue donde inició para hacer la cuenta de los meses
y tomar el que sería el inmediato anterior, porque el mes pues va a ser el de diciembre, el del INPC del mes del ejercicio de que se trate es el de diciembre de 2020, entre ya el mes que corresponda a la anterior supuestamente de nuestra fecha de inicio, por decir ahorita si fue no sé, se me ocurre marzo, abril, bueno, abril sería marzo 2020, por decirlo así. O sea, ya es cuestión de la fecha de constitución de la empresa. Ahí es donde ya empezaríamos a ver más detallitos en ese tipo de cuestiones, pero ya aplicada en una empresa que viene ya de años atrás, pues es 12 meses completos, entre 12, entonces es diciembre 2020 entre diciembre 2019 menos la unidad, nos da el factor de ajuste anual, ¿ok? Hasta aquí creo que no hay problemas. Seguimos con la teoría. Concepto de crédito para el ajuste anual de inflación. El artículo 45 nos señala que considera como crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. ¿Se congeló el audio? A ver, ¿me confirman? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Okay, a ver, déjenme refresco la cámara. ¿Me escucho bien? Ok, sí me escucho, correcto. A ver, ok. Entonces, si no, ¿quién fue el que no me escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ok, ok. Si no, el que esté, Carla, ¿todo bien? Ok. Entonces, pues continuamos. Aquí, como dice Miguel, un paréntesis, si los demás se escuchan bien y a uno es al que le falla, hay que refrescar el aula para que entre bien el audio y el video, por favor. ¿Ok? Entonces continuemos. Entonces, los derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, o sea, ya vamos a empezar ya con los temas que son todo bien, ok, correcto. Bueno, entonces, continuamos. Crédito, entonces, tiene una persona acreedora recibir una deuda de otra de acuerdo a otros puntos que ya son los siguientes. Ok, todo bien. Los derechos de crédito para el que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, las operaciones financieras derivadas y señaladas en la fracción 9 del artículo 20, que ya son ya las especificaciones, ahora sí ya las que requerimos ya para saber bien en qué concepto entra, bueno, qué rubros entran para el concepto de crédito. Para los efectos de esta definición podemos hacer uso del diccionario de la Real Lengua Española para definir el concepto numerario, lo cual lo define como moneda a cuña o dinero efectivo, o lo que sería lo mismo, el dinero de cada país, en este caso México, pues es el peso. Por lo tanto, la cantidad de numerario se tiene como sinónimo de dinero, o sea, estamos hablando que es nuestro dinero en efectivo, nuestra moneda, ahora sí que en cada moneda. Recordar nosotros es peso mexicano, pero también recordar que se trabaja con dólares y con euros y algunos hasta con libras esterlinas. Entonces aquí ya hay otro punto, el cual comentaremos adelante. La autoridad, la autoridad sabe que esto pudiera ser una salida para todo contribuyente y utilizar los créditos como fuente inagotable de deducciones. Por esta razón, no todos los créditos se pueden considerar para el saldo promedio anual y de ahí desprende la importancia de identificar plenamente en la contabilidad qué partidas pueden ubicarse como créditos. Lo que habíamos comentado, vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Para deuda, nos dice el artículo 46, primer párrafo, que la deuda considerado podrá
tener efectos, no. La deuda, considerando para estos efectos cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otros, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras, derivadas a que se refiere la fracción 9 del artículo 20, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que corresponden y hasta el día en que deban pagarse. Caso contrario a los créditos, en el caso de las deudas no hay mucha restricción, sabiendo la autoridad que en estos casos puede beneficiarse con el cobro de un impuesto por la existencia de las mismas en la contabilidad del contribuyente. Sin embargo, nuevamente hay que identificar plenamente en la contabilidad qué partidas pueden ubicarse como deudas para evitar así pagar cantidades innecesarias al SAT, al fisco. Entonces, como les comento, hasta aquí todos hemos tocado estos temas, siempre año a año lo vemos, pero siempre cuál ha sido nuestro foco, saber cuáles sí y cuáles no, o qué subcuentas dentro de la cuenta principal integran y cuáles no. Entonces, ese es el detalle con este tipo de ajuste, el cual estaremos viendo ahorita en un momento. Anticipos no juegan para la determinación del ajuste anual por inflación. De acuerdo con las normas de información financiera, a los anticipos de clientes son un pasivo. Sin embargo, para efectos de ISR, dichos anticipos se consideran ingresos. Esto de acuerdo con la fracción 1, inciso C del artículo 18. Por esta razón, al considerarlo ingreso, deja de existir como deuda para efectos fiscales. ¿Ok? Por otro lado, los anticipos a proveedores tienen el mismo tratamiento que el de los anticipos a clientes, en sentido contrario. Es decir, contablemente nos representan un activo, pero para ISR son deducciones, de acuerdo con el último párrafo del artículo 29, y por lo tanto dejan de ser créditos. Aquí es donde también empezamos a ver ese, pues digamos que ese dilema de que por qué si es un pasivo me lo consideras ingreso y si es un activo me lo consideras un, un activo, ¿no? Entonces es por esta situación de que para efectos fiscales contablemente puede ser un pasivo, pero fiscalmente hablando es un ingreso, y contablemente hablando puede ser un activo, pero fiscalmente hablando es una deducción. Entonces, esta situación es la que nos comentan este tipo de artículos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el ajuste anual por inflación forma parte de la utilidad o pérdida fiscal del contribuyente persona moral, ya que dependiendo de cuál sea mayor, será un ingreso o una deducción, un ingreso acumulable o una deducción autorizada. De ahí la recomendación que nuestros registros contables sean correctos o lo más apegados a la realidad para que los documentos que sirvan de base para elaborar este cálculo reflejen la información correcta. ¿Qué queremos decir con esto? De que nuestra contabilidad debe de estar siempre con el 100% de la información verídica y veraz. La información tiene que ser siempre la real. Recordar que luego hay clientes que tienen doble contabilidad y es un relajo. También recordar que la contabilidad es lo que sería contabilidad financiera, es una, contabilidad fiscal es otra. Esa, la fiscal, la tratamos siempre en papeles de trabajo. La mayoría, o me he tocado ver que quieren implementar lo que es la contabilidad fiscal dentro de la contabilidad financiera. Entonces, se puede sí ajustar algunas cuentas, pero no todas. Pero la esencia es de que debemos de tener nuestra contabilidad siempre con la información. Todo, nuestra información debe de ser